Está bien. Y vamos a continuar entonces con este estudio acerca de la doctrina de la salvación, y específicamente hoy día vamos a hablar de la doctrina acerca de la santificación. Así que participen a través de las redes, pueden hacer sus comentarios. Si los alcanzo a leer, también puedo responder dudas. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de la doctrina de la santificación? De la naturaleza, ¿de dónde viene esto? Bueno, sin duda el significado lo podemos sacar del Nuevo Testamento. Como por ejemplo, el significado de la expiación, ¿cierto? En el sacrificio ritual del Antiguo Testamento le podemos dar un significado en el Nuevo Testamento. Así también podemos encontrar el significado del Nuevo Testamento a la santificación o al término santo, al uso de este término en el Antiguo Testamento. Pueden haber muchos sinónimos respecto a esto de ser santo. Puede ser santificación, santidad, consagración. Lo mismo también son similares en la palabra santificado, santo. Santificar es lo mismo que hacer santo o consagrar algo o a alguien. Porque en la antigüedad recordemos que todos aquellos elementos que se utilizaban para el culto a Dios en el templo eran santificados. También los sacerdotes eran santificados. Los animales que se iban a sacrificar también eran apartados de manera especial y tenían como misión ser sacrificados, ¿ya? O sea, su ser radicaba absolutamente en el culto a Dios. Así también con nosotros. Entonces, del vocablo santo, que de ahí viene la palabra santificación, que es hacer santo o consagrar, podemos ver distintos aspectos. La primera, aquí evoca la palabra santo, es a separar. Separar. Santo es un vocablo descriptivo de la naturaleza divina. Recordemos que uno de los atributos de Dios, como lo vimos en las doctrinas acerca de Dios, es que Él es santo. Santo proporciona las siguientes ideas. La santidad representa aquello que a Dios lo hace separado absolutamente de todo lo terrenal y todo lo que es humano. Esto quiere decir que Dios tiene una absoluta perfección moral y tiene una majestad divina. Recordemos que hay dos aspectos aquí en el carácter de Dios. Una es la inmanencia de Dios, pero también está la trascendencia de Dios. Dios está en toda su creación, su gloria llena la tierra. Él está en todo lugar. Pero también Él se distingue de su creación. No podemos decir que un animal es Dios o que un árbol es Dios. Hay una corriente filosófica llamada el panteísmo que asume eso. No, nosotros pensamos que Dios es un ser aparte de su creación y hay una separación absolutamente en el ser. O sea, si comparamos a Dios con cualquiera de nosotros, con cualquiera una de sus creaciones, no hay ningún alcance entre Él y nosotros. Y la santidad nos habla un poco de eso. Cuando el santo desea emplear a una persona objeto a su servicio, así también Dios lo separa. Lo separa para el uso común y en virtud de su separación, cuando Dios lo aparta para un llamamiento especial, ese apartar ya torna a la persona en un santo, ¿ya? O sea, cuando decimos santo, no solo estamos hablando de una persona moralmente buena, sino que estamos hablando de alguien que ha sido separado de. Muy a la mano con esto también, santo también tiene
significancia en lo que es dedicar. La santificación incluye tanto una separación de algo como una dedicación a algo. Es la condición de los creyentes, porque nosotros, una vez que aceptamos al Señor, fuimos apartados. ¿De qué? Del pecado y del mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos participantes de la naturaleza divina y somos consagrados a la comunión y al servicio de Dios por medio de su Espíritu Santo. O sea, nosotros tenemos un propósito y un fin distinto al del mundo, por decirlo así. Por eso nosotros hablamos del mundo como algo externo a nosotros, porque nosotros ya no somos parte de él. La palabra santo se emplea mucho en lo que es la adoración, pero cuando se aplica en hombres o en cosas, también podemos decir que son personas o cosas dedicadas especialmente al servicio de él, porque llegamos a ser su especial propiedad, o como dice la palabra del Señor, somos su especial tesoro, algo que le pertenece y que para él es valioso. Israel, por ejemplo, es una nación santa, porque fue dedicada exclusivamente al servicio de Dios. Dentro del pueblo de Dios tenemos la tribu de Leví, los levitas también. Dentro de este pueblo apartado hay un grupo que también ha sido apartado exclusivamente al servicio del tabernáculo. Los levitas no trabajaban en otra cosa, se dedicaban exclusivamente a eso. Tampoco tenían tierras por lo mismo. De los días de la semana, ¿cierto? Dios apartó el día sábado y también hay días de fiestas especiales, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, etcétera, etcétera. Y esos días eran aparte, ¿verdad?, del resto del año. Eran fechas importantes dedicadas exclusivamente a Dios. En ese sentido, la palabra santo habla de esta dedicación. También podemos decir que la santidad evoca algo que es la purificación. El significado primario de la santidad o de la santificación es la separación para el servicio, pero también hay un sentido de purificar o de limpiar. El carácter de Jehová ejercía influencia en todo aquello que se le dedicaba a él, ¿ya? Entonces, el hombre dedicado a Dios debía compartir esta misma naturaleza. Las cosas dedicadas a él debían ser limpias. Por eso dentro del tabernáculo, por ejemplo, estaba este famoso lavacro. El, el sacerdote, antes de ejercer o hacer algún tipo de sacrificio, él debía limpiarse. Él debía limpiarse absolutamente, porque las ropas, el lino que llevaban los sacerdotes también eran blancos, porque esto simboliza esa limpieza. Externamente se veía lo que ya sucedía internamente en la vida de aquel hombre. La limpieza es una condición de la santidad, pero no la santidad misma, que es en primer lugar separación y dedicación. O sea, es como dijimos recién, es una consecuencia. Si algo ha sido santificado para Dios, esto también es limpio o purificado. Cuando Jehová elige y separa a una persona u objeto, incluso hasta un animal para su servicio, hace algo o hace que se haga lo santificado. Los objetos inanimados eran consagrados al ser ungidos con aceite, por ejemplo. Eso sale en el libro de Éxodo. Todos los elementos utilizados en el tabernáculo eran ungidos con aceite. De esta manera eran purificados. La nación israelita también fue santificada mediante la sangre de los sacrificios. Los sacerdotes, cuando antes de ejercer, también eran santificados. Ellos tenían que lavarse con agua y además eran ungidos con aceite, y además se les rociaba sangre de consagración, especialmente.
Cuando vemos la instauración del ministerio de los sacerdotes dentro de la nación de Israel, con Aarón, ¿cierto? El primer sumo sacerdote, vemos como Dios aparta, ¿cierto? A Aarón y a su familia y los santifica. Son ungidos por el agua, el aceite y la sangre. Así también nosotros, que somos llamados a ser sacerdotes para Dios, Dios mismo es quien a nosotros nos santifica. ¿Por la mediación de quién? El intermediario de esta santificación es Jesucristo. Y además tiene otro medio que es la palabra de Dios, la sangre de Cristo derramada en la cruz, y además un agente activo dentro de este proceso es el Espíritu Santo. El cuarto punto de lo que podemos desprender de esto de la santidad es la consagración. Cuando hablamos de consagración es alguien que dedica su vida a vivirla de manera santa y justa. Tiene que ver mucho con el hacer, con el fruto espiritual. ¿Qué diferencia existe entre la justicia y la santidad? La justicia representa la vida regenerada, lo que ya vimos antes, ¿cierto? Hay una ley divina, hay un juicio, y esa deuda ha sido saldada, esa justicia se cumplió. La santidad es la vida regenerada y dedicada, según concuerda con la ley divina, los hijos de Dios viven plenamente. La santidad es la vida regenerada y dedicada al servicio divino, según concuerda con la naturaleza divina, un cambio interno, que se ve reflejado también en una vida distinta. Y por ende esto demanda la remoción de cualquier inmundicia, suciedad, pecado que pudiera obstaculizar el servicio a Dios. Como lo dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación. O como dice el libro de Levítico, que habla de todas estas leyes religiosas y el culto a Dios, cómo se ordenó. El tema es: santos seréis, porque santo soy yo, dice Jehová. Entonces, después de la consagración de Israel, su especial tesoro, su nación apartada, ¿de qué manera debe vivir un pueblo santo? Y aquí viene un código que entregó el Señor para dar respuesta a esta pregunta: ¿cómo debe vivir una persona que ha sido santificada, alguien que ha sido consagrado para Dios? Y todas estas leyes están en el libro de Levítico, de manera entonces que la consagración de Israel le siguió la obligación de vivir una vida santa. Lo mismo se puede decir del creyente. Aquellos que se declaran santificados son exhortados a seguir la santidad. Aquellos que han sido limpiados también son exhortados a limpiarse a sí mismos. Por eso hay cartas, ¿cierto?, del apóstol Pablo que comienzan diciendo esto: a los santos llamados a ser santos. O sea, si tú fuiste santificado por Dios, si tú fuiste apartado para su servicio, tienes hoy día una obligación de limpiarte, de buscar la vida santa. Y finalmente tenemos el quinto aspecto relacionado a la santificación, que sería el servicio. El vocablo santo expresa esta relación del hecho de servir, ¿verdad?, en relación a lo que hacían los sacerdotes, que eran llamados al servicio. De ahí que se describe a Israel como una nación santa y un reino de sacerdotes. Cualquier corrupción que afecte o empañe estas relaciones debe ser limpiada con el agua o la sangre de la purificación. Para que Dios nos ocupe, para que Dios nos use, debemos cumplir ese requisito de ser santo. No podemos servir a Dios
y vivir una vida alejada de Dios. Es una tremenda contradicción. Em, Entonces el servicio a Dios es un elemento fundamental en lo que llamamos la santificación o la santidad. Eh, el apóstol Pablo expresa perfectamente este aspecto de la santidad cuando habló a Dios. Dice, del cual yo soy y al cual sirvo. Santificación abarca posesión en parte de Dios, pero también servicio a Dios. Por eso hablamos y decimos que Dios es nuestro Señor, porque el Señor tiene la autoridad de decir dónde debemos ir, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Mi voluntad, mis bienes, todos son de Él. Entonces yo no tengo dominio sobre mí mismo. Yo ya no hago lo que quiero, hago lo que Dios quiere. Ahora la pregunta es, en el momento de la regeneración, ¿yo ya soy santificado? ¿Cuándo puedo ser declarado santo? Porque en cada uno de nosotros también, siendo sinceros, hay errores. Cometemos errores todos los días. La misma palabra de Dios dice que aquel que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Entonces, ¿cómo es esto de la santidad? ¿Cómo puedo ser santo y tener pecado? O sea, ¿en qué momento ocurre esto de la santificación? Ya. Entonces tenemos el tiempo de la santificación. La santificación es relativa a posición en Cristo y también es instantánea. Y también podemos decir que la santificación es práctica y progresiva. ¿Qué podemos decir de esto de que es relativa a posición e instantánea? La justificación es considerada una obra de gracia. ¿Qué significaba gracia? Un favor absolutamente inmerecido. Entonces, los pecadores, o hablemos de los creyentes, son declarados justos y son liberados de todos aquellos hábitos pecaminosos cuando ellos se unen a Cristo o aceptan a Cristo por la fe. Pero esto no quita que en el justificado, aquel que es declarado justo, todavía quede una raíz pecaminosa. ¿Mm? Entonces, queda con el ser humano tiene una inclinación natural, porque tenemos una naturaleza caída, tenemos la tendencia a pecar. Entonces, si el creyente obedece a este impulso y peca voluntariamente, ahí hay un problema con la naturaleza. Ahí habría ¿cómo decirlo así? Una contradicción del Estado con la vida que refleja ese Estado. Entonces, ¿qué podemos decir de la santificación? La santificación es el proceso en el cual Dios poco a poco va sacando esta raíz pecaminosa del corazón del hombre. Entonces es la limpieza de la naturaleza de todo pecado. Esto es a través de la sangre de Cristo y se aplica en el hombre a través de la fe. Y luego viene un fuego que refina el corazón del hombre y quema toda mugre. Es como cuando se limpia un campo, no sé, hay maleza, ¿cierto? Hay que sacar esa maleza y una vez que esa maleza sale, se quema todo aquello. Es el Espíritu Santo, ese fuego. ¿Ah? Es como una vida cuando se coloca simbólicamente en un altar de sacrificio, es quemado completamente. De esta forma podemos hablar de una santificación en proceso que viene a suceder al proceso llamado justificación. Entonces, de aquí podemos inferir lo siguiente, que una persona
puede ser salva o justificada sin ser santificada. Y usted dirá, esto es como un poco contradictorio. Pero el Antiguo Testamento enseña lo contrario. El apóstol Pablo se dirigía a todos los creyentes denominándolos santos, a todos los creyentes, y en calidad de ya santificados. Sin embargo, la misma carta fue escrita para corregir a esos mismos creyentes. No quiere decir que estos creyentes hayan sido perfectos, debido a la carnalidad hasta el pecado manifiesto. Eran santos y santificados en Cristo. Habían sido llamados a ser santos, pero muchos no caminaban dignos de la vocación por la cual habían sido llamados o separados para Dios en Jesucristo. Y de esta separación nace la responsabilidad de vivir, pero de acuerdo entonces, en resumen, como conclusión, a lo que dice el Nuevo Testamento, podemos llegar a la conclusión que hay un aspecto en el cual la santificación es simultánea con la justificación. Así como el hombre de Dios viene a ser declarado justo, también delante de Dios vendría a ser santo. ¿Por qué no se podría dar otro estado en el hombre? O decir, sí, él va en camino a ser santo. ¿Por qué no? ¿Por qué es necesario que sea declarado santo? Porque Dios es santo. Entonces, el hombre no podría tener comunión con Dios si no tuviera esa condición. ¿Ya? También hay, entonces, podemos decir que la santidad es instantánea, ocurre en un momento, pero ahora vamos a ver el carácter progresivo y práctico de la santificación. Entonces la pregunta es, ¿consiste la santificación solo la facultad de dar esta condición de santo a la gente y no pasa nada más? No, porque este proceso en el cual el hombre recibe, ¿cierto?, esta condición de santo es un paso inicial para lo que llamamos la santificación. Este proceso. Todos los creyentes están separados para Dios. Y de esta separación nace la responsabilidad o vocación, como dice el apóstol Pablo, de vivir para Cristo. Esta separación debe ser diaria. Tenemos una meta como hijos de Dios, ser conforme a la imagen de Jesucristo. Y esa meta la debemos presentar en nuestras vidas todos los días. La santificación es la obra de la gracia gratuita de Dios, por la cual nuestro ser todo es renovado según la imagen de Dios. Y ahora que hemos sido renovados, también somos capacitados más y más para morir al pecado y para vivir para la justicia. Esto no significa que crecemos hasta alcanzar la santificación, sino que progresamos en la santificación. No sé si usted nota la diferencia. Entonces la santificación vendría a ser absoluta, pero también es un proceso. Es absoluta en el sentido que es una obra que ocurre, ¿cierto?, una vez y para siempre. O sea, tú aceptas al Señor, eres declarado justo y también tomas esta condición de santo para Dios. Pero también es progresiva en el sentido que el creyente debe seguir una vida de santidad, perfeccionar su consagración y limpiarse de toda inmundicia o todo aquello que lo aleje de Dios. ¿Marco? Sí, ¿Se escucha? Sí. Me parece particular el hecho de cómo funciona la santificación, porque con los demás aspectos de la salvación, por ejemplo, la adopción, Dios no nos dice vayan y sean adoptados o vayan y sean justificados, porque es un acto que hace Dios netamente en base a la fe que demuestra el creyente en Cristo. Pero con la santificación, que ya lo comentabas tú, también es una obra que hace Dios en un momento determinado,
sí también se establece como un mandato. Es una obra divina, pero al mismo tiempo es considerado un mandato. Dios dijo, sean santos, porque yo soy santo. Y es particular esta doble cara de la santificación, esta doble parte, porque en el acto en el que somos santificados vemos el deseo de Dios de poder tener comunión, de acercarnos, de estar juntos. Porque como tú decías, sin santidad no podremos ver a Dios y es necesario que Él nos santifique también junto con la justificación. Pero al mismo tiempo, el creyente demuestra su deseo también de pertenecer a Dios y de permanecer en Él, santificándose día a día en esta progresión, en este camino. Entonces se demuestran ambos deseos, tanto el divino al santificarnos y el del creyente al santificarse constantemente para Dios. Este ejercicio, este camino de santidad, como un amor correspondido, como un deseo de obediencia, como parte de la devoción y adoración que debemos demostrar mediante nuestra obediencia a Dios, apartándonos, consagrándonos y santificándonos para Él. No solo quedándonos con aquel momento en el que fuimos declarados santos, sino corresponder a esa santidad en un camino. Esto lo podemos ver reflejado, como dice Cristóbal, y apoyado también en la palabra de Dios, porque dentro de la palabra de Dios, como ya lo había mencionado, a muchos, en las epístolas, por ejemplo, a quienes van dirigidas las cartas se les llama santificados y santos, y estos mismos en las epístolas son exhortados a hacer morir, por ejemplo, sus miembros pecaminosos. A todos aquellos que se han despojado del viejo hombre son exhortados a revestirse, ponerse una nueva capa, por decirlo así, del nuevo hombre. Entonces, claro, hay una condición, santo y santificado, consagrado, apartado para Dios, pero también hay un llamado del cual nosotros debemos responder. Bien. Ahora, quizá usted se preguntará, ¿cuáles son los medios que utiliza Dios para llevar a cabo lo que conocemos como la santificación? Los medios son los que usted ve ahí simbolizados. Tenemos en primer lugar la sangre de Cristo, en segundo lugar el Espíritu Santo y la palabra de Dios. La sangre de Cristo proporciona al creyente una santificación absoluta en lo que a la posición respecta. O sea, a través de la sangre de Cristo es que Dios nos puede ver como santos, como que si nunca hubiésemos pecado. ¿Ya? Es la obra consumada que proporciona al creyente una posición perfecta en relación a Dios. Si no fuera así, como les decía, no podríamos tener acceso a la salvación. No hay forma de que una manchita de mugre pueda estar delante de la presencia de Dios, quien es más santo, de la manera más elevada que nosotros podamos entender y mucho más. Pero el segundo cambio es interno y afecta a la transformación de la naturaleza del hombre. Cuando hablamos de esta regeneración, recuerda usted de este nuevo corazón. Y el tercero, que es la palabra de Dios, es externo y práctico, se refiere a la conducta práctica del creyente, de manera entonces que Dios ha hecho provisión o tomado medidas tanto para la santificación externa como la interna, o por decirlo así, para la santificación inmediata, como para el proceso, para acompañar al creyente en todo este proceso llamado la santificación. Bueno, de la sangre de Cristo. ¿En qué sentido es una persona santificada por la sangre de Cristo? Es una obra completa. Aquí algunos puedan decir, pero si nosotros no somos santificados en un 100%, ¿cierto? Hay un proceso. No, la obra de Cristo está completa, ¿ya? Tú cambias de ser un pecador corrupto a un creyente santo o un adorador santo. La santificación es el resultado de esa obra maravillosa realizada, ¿verdad?, por Jesucristo, que se ofreció
para quitar el pecado por medio de su sacrificio allá en la cruz del Calvario. El creyente en ese momento ha sido apartado para siempre para Dios. La conciencia de este es limpia y él mismo es transformado de un pecador inmundo a un impuro a un adorador santo, unido en comunión absoluta con el Señor Jesús. Porque dice ahí el libro de Hebreos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüence de llamarlos hermanos. Por eso el Señor nos dice en su palabra que podemos entrar confiadamente delante del trono de gracia, porque en nuestro corazón delante de Dios no hay pecado, y todo es por obra y gracia del sacrificio que Jesucristo hizo ahí en la cruz. Pero también hay un proceso continuo a través de la sangre de Cristo. Ahí en 1 de Juan 1:7 dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para que haya comunión entre Dios que es santo, y el hombre que comete errores, debe existir necesariamente una provisión para remover el pecado, que es una barrera para esa comunión entre Dios y el hombre, puesto que el hombre es imperfecto. ¿Recuerdan ustedes cuando Isaías ve esta imagen de Dios, cuando el Señor lo llama, y ve esta santidad que le removió toda su conciencia y se dio cuenta de su condición? Creo que esto ya lo dije un par de clases atrás, pero es como una persona que tiene muchas manchas en su ropa, pero está en su casa a oscuras, ¿sí? Entonces anda por ahí con toda la mugre encima y no es consciente porque no la ve. Como dicen, hay un dicho popular, en la noche todos los gatos son negros. Pero ¿qué pasa si nos vamos acercando a la luz? Poco a poco el hombre empieza a mirar su condición. Y esto pasó con el profeta Isaías. No es que él fuera una persona mala, de hecho, él era sacerdote, o sea, había sido consagrado para un servicio especial desde muy chico. Entonces, pero delante de un Dios santo, sus obras más buenas vendrían a ser como el trapo más sucio delante de aquel Dios santo. Entonces él se sintió inmundo, dijo, ay de mí que soy de labios inmundos, y tuvo que venir, ¿verdad?, un carbón del altar, y cuando recién le limpió los labios, él pudo hablar. La conciencia del pecado empaña la comunión con Dios. Y aquí es importante un punto. Primera de Juan 1:9 nos habla que si alguno pecare, tenemos, ¿cierto?, a Jesucristo el justo para limpiar y perdonar nuestros pecados, pero debemos confesar nuestra falta delante de Dios. Marco, Sí. una de las cosas que me gusta de la santidad, o sea, con respecto a la santidad, es el hecho del que Dios nos haya santificado. Cómo su presencia nos santifica. Cuando vemos la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, y tú dabas el caso ahí de Elías, la presencia de Dios era sinónimo de muerte, no porque sea mala, sino porque era tan santa que no es el único personaje que dijo, voy a morir. No es el único. Tenemos varios personajes que dicen lo mismo. Y es particular porque esa imagen de santidad que causaba muerte es transformada, y hoy día la presencia de Dios, al contrario, como tú también decías, tenemos libre acceso, podemos entrar confiadamente y encontramos salvación, ya no encontramos muerte, encontramos restauración. Ya no son expuestos nuestros pecados, sino la gracia de Dios es sobrepuesta a nuestro pecado. Y eso es algo tremendo, como la santidad de Dios, su imagen, nos santifica con ella. El pensar que nuestro pecado nos hace inmundos, pero Dios, siendo por naturaleza, por esencia santo, Él nos imparte santidad
y nos presenta un camino de santidad, es algo realmente que, como tú decías igual al principio, es mera gracia, escapa a cualquier mérito que podamos hacer. Y algo tremendo. Que podamos degustar la santidad pura de Dios, y ni siquiera es plena. Todavía no podemos degustar la plenitud de la presencia y la santidad de Dios, pero ya es sublime, ya nos cautiva, ya es tremendo, es algo que debemos considerar. Está silenciado, por si acaso. Así es, decía. Eh, bueno, respecto al factor del Espíritu Santo como elemento santificador, eh, la obra del Espíritu Santo es considerada como el comienzo de lo que Dios hace en el alma del hombre, que hace que el hombre tenga pleno conocimiento, ¿verdad?, de la justificación por medio del sacrificio de Jesucristo ahí en la cruz. Hay un ejemplo que deja muy claro la obra, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Durante los primeros años de la iglesia había un conflicto. Los judíos, porque en primer lugar los primeros cristianos eran judíos, pero hubo ahí un problema porque muchos judíos se resistían a evangelizar gentiles, que son personas no judías, porque decían que ellos, estos gentiles, eran personas inmundas, porque no se habían santificado, porque no cumplían tampoco las leyes eh, relativas a no comer ciertos alimentos, por ejemplo. Habían unas reglas mosaicas, ¿verdad?, que privaban a los judíos de ciertas cosas, porque ellos eran una nación especial, una nación apartada. Entonces ellos no tenían un buen concepto de los gentiles porque no cumplían con estas normas. Entonces, ¿qué tuvo que pasar? El Señor envió una visión a Pedro, que era uno de los líderes en ese tiempo, eh, y le dice que lo que Dios había limpiado no debía de llamarse común o inmundo. Es decir, que Dios, a través de la obra de su Espíritu Santo, también acogió y santificó de alguna forma, ¿cierto?, a través de la obra del Espíritu Santo, a los gentiles, a fin de que estos gentiles también fueran parte de su pueblo, su nación especial. Y cuando los gentiles, o cuando cayó el Espíritu Santo ahí a los gentiles en la casa de Cornelio, esto ya fue la confirmación de que Dios estaba apartando a este grupo que no era considerado limpio para su obra. Y cuando se cumple esto, Dios no consideró si estos cumplían o no estas famosas leyes mosaicas, porque fueron santificados a través de la obra del Espíritu Santo. Así que ahí no quedó dudas, que el Espíritu Santo sin duda es un elemento santificador, tanto para judíos como para gentiles en general. Tenemos como otro elemento santificador la palabra. En 1 de Pedro 1, versículo 23 dice que nosotros los creyentes somos renacidos por la palabra. La palabra de Dios es capaz de iluminar o sacar de la ceguera al hombre, y lo hace entender el camino perverso por el cual andaba. Porque con la verdad se combate la mentira. Es bien difícil que alguien que está mal o alguien que esté en una condición de pecado te diga así, porque sí, yo soy pecador y hago las cosas mal. La mayoría de las personas piensan que hacen todo bien y generalmente dicen yo no necesito a Dios porque estoy bien. La palabra de Dios ilumina entonces al hombre y hace que éste tome esa convicción, se arrepienta y crea en Jesucristo. Es limpio por la palabra que oye este hombre. Este es el comienzo de la santificación, ¿verdad? Y debe continuar toda la vida del creyente. Pero
Esto nos habla que debe existir un proceso diario de limpieza de la contaminación o imperfecciones a medida que son limpias, ¿cierto? Obradas a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios también obra como un espejo. La palabra de Dios nos muestra lo que realmente hay en nuestros corazones. Por lo tanto, sin duda, el consejo de la palabra de Dios es fundamental en este camino y esta meta que es llegar a la altura del varón perfecto. Es difícil andar por la vida, ¿cierto? Andar a tientas. Hay gente que es ciega y claramente un ciego puede mejorar o puede tener muchas condiciones hoy día ventajosas en la calle al caminar, pero por ejemplo manejar un vehículo es difícil que un ciego lo pueda hacer, porque el no ver sin duda es una limitante. Así también la vida del hombre que aleja de su corazón la palabra de Dios. Por eso cuando dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, hace alusión a los viejos viajantes o viajeros, perdón, que en la antigüedad colocaban una lámpara, así como las de Aladino, con aceite, y se las ponían en los pies. Y de esa manera ellos caminaban y podían ver bien dónde iban a poner su pie y así no tropezaban y tampoco se desviaban de las rutas que ya estaban marcadas. Así también es la palabra de Dios que nos guía en estos procesos. Puntos de vista erróneos relativos a la santificación. Entonces, hay gente que dice, y en realidad hemos llegado a la conclusión de que hay algo que nos limita en este camino a la santificación, que es nuestra propia naturaleza, lo que llamamos carne, que es una lucha, ¿verdad? Y tenemos esta tendencia a pecar todos los días. Pero hay puntos de vista que son erróneos respecto a la santificación. El primer punto es la erradicación, que habla de arrancar la raíz de cuajo. O sea, el pecado sale absolutamente del corazón del hombre. Si se realizara la erradicación de la naturaleza del pecado, o sea, eliminamos esta tendencia pecaminosa de la cual todos somos parte, no habría muerte física, puesto que la muerte física es el resultado de dicha naturaleza. El pecado trajo a la vida del hombre la muerte. Entonces, los padres que han experimentado la erradicación, no hay una naturaleza de pecado, engendrarían hijos que no heredan esta naturaleza. Y sabemos que no es así. Pero aun cuando se logra la erradicación, existiría todavía el conflicto con el mundo, la carne y el diablo, puesto que la erradicación o arranque de cuajo de estos es claramente antibíblico y no figura en la teoría misma. La erradicación es asimismo contraria con la experiencia. O sea, no es que el pecado o la naturaleza pecaminosa del hombre en este proceso llamado santificación sale de cuajo, sino que todavía está ahí y queda. Bueno, lo vamos a ver más adelante cuando se consuma esta obra de Dios en la vida del hombre, porque Dios no deja a media su obra. De hecho dice que aquel que comenzó la obra va a perfeccionarla hasta el día que Cristo venga. Él va a terminar su obra en nuestros corazones. El segundo punto de vista erróneo sería el legalismo, que no hablan de cumplir reglas, reglamentos. El apóstol Pablo dice que la ley no puede santificar, como tampoco tiene la capacidad de justificar al hombre. Si un hombre debe salvarse del pecado, se salvará mediante un poder que reside fuera del mismo hombre. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y aquí nos da un ejemplo con un termómetro que a mí igual me pareció curioso y lo voy a compartir.
Imagínense, el tubo de cristal y el mercurio representan al individuo. Los grados de temperatura vendrían a ser la ley. Ahora, imaginémonos que el termómetro comienza a decirse a sí mismo: no he subido hoy hasta la altura que debo. Procuraré subir hasta los 35 grados. La pregunta es, ¿puede el termómetro alcanzar la temperatura que se propone? No. ¿Sabe por qué? Porque debe depender de las condiciones que le rodean, de las condiciones fuera de sí mismo. De igual manera, el hombre que percibe que no ha alcanzado un nivel divino no puede elevarse por sí mismo hasta llegar a ese nivel. Debe recibir una energía externa, fuera de sí mismo. ¿Y cuál es esa energía? El poder y la gracia del Espíritu Santo. Si no, esto sería re fácil. Hay una corriente que se llama el pensamiento positivo. Entonces tú dices, yo voy a ser una mejor persona, voy a ser bueno, voy a dejar de mentir, voy a dejar... Y puedo estar así todo el día. Y te aseguro que no vas a cambiar. La fuerza de voluntad, el hacer cosas, no es suficiente para que el hombre cambie. Necesitamos ese factor externo llamado Espíritu Santo en la vida de nosotros. Y hay un tercer camino, ahí les puse un maestro meditando, que es el ascetismo, que es el intentar dominar la carne y alcanzar la santidad mediante sufrimiento y privaciones infligidos a uno mismo. El típico por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, o estas personas que se pueden asustar. Este método parece basarse, originarse en una creencia pagana antigua, según la cual toda la materia, incluso el cuerpo, es malo. Por el hecho de ser materia, ya es malo. El cuerpo, por lo tanto, una traba para el espíritu, y cuanto más se le castiga y domina, tanto más vamos a ser liberados del espíritu, ¿ya? Esta teoría es contraria a las Sagradas Escrituras, porque la palabra nos enseña que Dios creó todo y todo era bueno. O sea, la naturaleza en sí no es mala. El hombre, cuando fue creado, no fue creado para el mal, absolutamente. Eh, entonces, el ascetismo es la tentativa de subyugar la carne mediante este esfuerzo propio, medios humanos. Pero el yo del hombre no puede vencerse o dominarse por sí mismo, porque esto es obra del Espíritu Santo. O sea, mientras no dejemos que Dios tome el control de nuestras vidas, podemos cumplir normas, podemos pensar que Dios ya sacó todo, o podemos sacrificar nuestros cuerpos para ser mejores personas. Pero si no dejamos obrar a Dios en nuestro corazón, la santificación no se puede llevar a cabo. Bueno, la pregunta final, y por razones de tiempo, es, ¿alcanzaremos algún momento esta perfección, este grado? Porque, bueno, la palabra dice que nosotros debemos alcanzar la altura del varón perfecto, pero la correcta traducción sería de un hombre que es maduro, no aquel que no ha cometido, que no comete errores nunca, pero sí una persona madura. Pero la pregunta es, ¿se puede alcanzar esta santificación completa? Primero digamos que algo absolutamente perfecto es aquello que no se puede mejorar más, porque ya es perfecto, ¿ah? Esta perfección es solamente de Dios, ¿ya? Es relativamente perfecto aquello que cumple el fin para lo cual ha sido designado. Si tú cumpliste el propósito por el cual Dios te llamó, podemos decir que es una perfección, pero no en un grado divino, sino en un grado humano. Hemos llegado a la altura del varón perfecto. Imagínense, en el Antiguo Testamento, justo, el significado de justo y recto, ¿ya? Y cuando la nación de Israel evitaba, ¿cierto?, los pecados de las naciones limítrofes,
se le llamaba a la nación que era perfecta. Entonces, la esencia de lo que llamamos perfección o santidad absoluta en el Antiguo Testamento es un sincero deseo y una determinación, una decisión de hacer la voluntad de Dios. Incluso lo vemos en la vida de David. David cometió muchos errores, no fue una persona perfecta, cometió hartos errores, pecados graves. Pero a pesar de esto, el Señor lo llama como alguien conforme a su corazón, o como un hombre bueno o perfecto, puesto que la meta principal del corazón de David era hacer el propósito supremo o el propósito por el cual Dios lo había llamado. En el Nuevo Testamento, el vocablo perfecto tiene un sinfín de aplicaciones. Por ejemplo, una de las significados puede ser apto, apropiado para cumplir cierta labor o alcanzar un determinado fin. Otra aplicación podría ser cierto fin obtenido mediante el crecimiento o desarrollo moral. También podría significar algo que está terminado. También podría significar algo que está lleno, algo que cumplió, ¿verdad? Algo que dice rellenar o nivelar. Algo que había, por ejemplo, un hueco, un hoyito, ha sido lleno, completo. También hace alusión a eso, ¿ya? La palabra describe los aspectos siguientes de la vida cristiana. La perfección en Cristo es lo que a posesión respecta. Primero, el resultado de la obra de Cristo para nosotros. Pero también describe esta perfección una madurez espiritual y entendimiento en contraposición con una niñez espiritual. Estamos llamados también a crecer. Por eso la palabra de Dios habla de edades espirituales, habla de niños espirituales, habla de personas maduras. Hay una perfección que es progresiva. Perfección en cierto aspecto, la voluntad de Dios, el amor hacia el hombre y el servicio. Debemos ir creciendo. La perfección final del individuo en el cielo. Y también la perfección final de la iglesia o el cuerpo social corporativo a la iglesia de Cristo, ¿cierto? Cuando será perfeccionada completamente, ¿cierto? Cuando se consume esta unión entre la iglesia y Cristo en lo que nosotros llamamos las bodas del Cordero. Entonces, hermano, ¿cuáles son los métodos verdaderos de la santificación? Primero, la fe en la expiación. Así como la muerte libera al esclavo de la esclavitud, así también la muerte del cristiano en lo que a su antiguo hombre respecta lo libera de la esclavitud del pecado. Debemos considerarnos hoy día muertos para el mundo, para el pecado, y vivos para Dios. Y ahora también no solo es que el Espíritu Santo obre, lo que decía Cristóbal, también hay un elemento del hombre aquí, que es obedecer al Espíritu Santo. Hay un hombre espiritual que está luchando todos los días contra este hombre carnal. Uno quiere hacer lo malo, otro quiere hacer lo bueno, pero el Espíritu Santo que habita en el hombre desaloja cada día estas imperfecciones y los hábitos de la antigua vida. Hay un corito que dice: poco a poco puedo ver cambios nuevos en mi ser, Cristo me cambia a mí. Ya, es verdad. Poco a poco, dice la palabra de Dios que la senda del justo es como la luz de la aurora. Si usted se levanta hoy día a las 7 de la mañana, todavía está oscuro, pero en la medida que van avanzando la hora, cuando ya son las 12, 1 de la tarde, ya hay harto solcito. Está el día claro. Así también debe ser nuestro camino, como dice la palabra de Dios, vamos de gloria en gloria, llegando a esta perfección, a esta altura de un varón perfecto, porque el propósito para cada uno de nosotros,
Si usted dice, yo no tengo un propósito de vida, sí, hay un propósito. Ser conforme a la imagen de Jesucristo. Cuando Dios te ve, no te ve a ti, te ve a Jesucristo. Pero también esa imagen delante de Dios tiene que ir imprimiéndose cada día en tu corazón. Así que Dios nos bendiga. Vamos a terminar con el estudio bíblico de hoy y los invitamos a seguir con nuestro estudio. Estamos viendo teología sistemática, así que bueno, si se ha perdido algún estudio, estamos subiendo los estudios a YouTube y también están quedando grabados en nuestro Facebook, así que no hay excusa, no hay excusa. Están ahí todos los estudios. Así que Dios les bendiga. Vamos a orar para estar terminando el estudio de hoy. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos alientas, porque tú nos muestras, Señor, el camino a seguir. Como dice tu palabra, somos santos, pero también somos llamados a ser santos, a vivir conforme a la vocación con la cual nosotros fuimos llamados. El sacrificio fue tuyo, la obra, Señor, es tuya. Solo tú quieres hoy disposición en nuestras vidas. Que cada día, Señor, tú puedas ir sacando aquello que nos aparte de ti. Queremos vivir para tu gloria, queremos ser personas apartadas. Ayúdanos, Señor. Tenemos luchas, todos tenemos luchas en distintas áreas. Todos tenemos aspectos que mejorar. Aquí nadie puede decir, yo estoy más cerca del cielo que tú, yo estoy lográndolo más que tú. Tú conoces, Señor, nuestro corazón. Tú sabes lo que hay en él, lo puedes pesar y puedes saber absolutamente en qué áreas tú debes trabajar. Te entregamos, Señor, nuestras luchas. Queremos, Señor, que tú nos puedas hacer crecer. Queremos, Señor, que esto de ser cristiano sea más que un concepto, sea una realidad en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Te pedimos tu bendición para cada uno de los que está escuchando y que está compartiendo, Señor, este estudio bíblico. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que estén muy bien, hermanos. Que Dios les bendiga.